Bueno, hoy estamos aquí con Martín Casariego. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto es un encuentro que nos ha facilitado la Consejería de Educación y Empleo dentro de la iniciativa Encuentro con Autores y le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros. Pues buenos días a todos. Yo estoy encantado de venir aquí, de venir a Cáceres, que ya sabía yo que es una ciudad que tiene fama de bonita y efectivamente lo es. Y quería agradecer también, pues como has dicho tú, os voy a tutear, si no os importa, a la Consejería de Educación y Empleo por este programa de Encuentros con Escritores y por haberme incluido a mí. Bueno, Martín Casariego es un escritor nacido en Madrid en 1962. Ha ganado varios premios, entre ellos destaca el Premio Cervantes a la literatura juvenil. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, además de Martín Casariego, hoy también nos van a acompañar unos compañeros que se han leído algunas de sus obras, como son Jesús Fernández de Castro, que se ha leído Por el camino de Ulectra, y Javier Fernández Cordero, que se ha leído El juego sin mí. Bueno, pues mi pregunta sería que ¿cómo se le ocurrió el título de mi novela, El juego sin mí? Yo hay muchos títulos de mis libros, algunos me los he inventado yo, pero otros, los he tomado de algún sitio. En concreto, El juego sigue sin mí es como termina. Yo tenía un hermano que se llamaba Pedro, que escribió, que era poeta. Y entonces, tenía como una pequeña historia escrita en un cuaderno que acababa con esa frase, el juego sigue sin mí. Y entonces lo saqué de ahí, de una breve historia de un hermano, de este hermano. Bueno, pues a ver, en el libro que me he leído yo, muere Flecha, uno de los personajes más importantes. Entonces, le queríamos preguntar si normalmente cuando usted escribe una historia, si los acontecimientos los tiene pensados desde antes de escribir o se le van ocurriendo mientras va escribiendo. Pues una mezcla, porque yo antes de empezar a escribir una historia, Por el camino de Ulectra, luego sigue sin mí, la que sea, por supuesto, antes de empezar a escribir ya sabes de qué vas a escribir y tienes que tener pensado muchas cosas, pero no todas, no está todo pensado. La pregunta es si cree que alguna vez las máquinas igualarán pensando y eso a las personas. La condición del ser humano es muchísimo más compleja de lo que puede ser una máquina y yo dudo que en el futuro, no sé, es que además hay una película que no sé si habéis visto que habla un poco de todo esto, que está basado en una novela que se llama la película Blade Runner, no sé si la conocéis. Sí, pues es una película que a mí me gusta mucho. Y en Blade Runner, pues un poco también se habla de todo esto, ¿no? En Blade Runner es una novela situada en el futuro, en el que hay una especie, digamos, de policía que tienen que, y unos se llaman cibos, que son como seres humanos que casi no se distinguen, ¿no? Están ya muy avanzados y son casi iguales, ¿no? Y ahí se plantea eso, ¿no? Como esas máquinas ya son incluso capaces, parece, no solo de pensar, no solo de actuar, no solo de moverse de manera exactamente igual que nosotros, sino incluso también a lo mejor de sentir y de tener miedo a la muerte, en fin, todas estas cosas que son humanas. Pero eso es un futuro tan lejano que yo no creo que llegue a ser, y si fuera así, bueno, entonces que serían seres humanos, hechos de otra manera, pero yo creo que eso no creo que se vaya a llegar nunca. Quiero decir que el ser humano es algo infinitamente más complejo que lo que es una máquina ahora y seguramente que lo que vaya a ser nunca una máquina, aunque una máquina nos pueda superar en cosas. Un coche es una máquina y un coche corre mucho más que nosotros, o sea que nos superan cosas y ahora que van a ser autónomos, pues ni siquiera hace falta que alguien lo conduzca, pero el ser humano comparado con un coche pues es infinitamente más complejo. La primera pregunta, se lo voy a formular, es ¿qué le inspiró a usted a empezar a escribir? Yo empecé a escribir como, yo creo que la mayor parte de los escritores, casi todos, se quieren convertir en escritores porque les ha gustado mucho leer. Si no te gusta leer, no tiene ningún sentido escribir. Es algo que no te atrae, no te interesa, no te lo imaginas, es decir que cualquier escritor primero es un lector, eso es evidente. Y esa pregunta que me haces, que me la han hecho otras veces, pues a veces no estoy muy seguro, pero yo creo que yo he escrito porque
en algún momento, cuando yo empecé a querer ser escritor cuando tenía a lo mejor 15 años, 16 años aproximadamente, o sea, con 11, con 12, con 13, no me lo planteaba. No. Y de repente con eso, con seguramente 15, 16, empecé a pensar que me gustaría escribir. Y yo pienso que fue porque hubo libros que pasaron, no solamente me entretenían, me divertían, me hacían pasar el rato, sino que de pronto empecé a notar que de alguna forma, por decirlo así, se metían dentro de mí, me hacían pensar, me hacían sentir, me empecé a maravillar pensando que a lo mejor leyendo una historia, pues esa historia con dos personajes que si tú te abstraías y te salías de ella, pues sabías que era inventada y que estaba hecha en papel y que no era. Sin embargo, estaba escrito de una manera que me podía hacer sentir contento, triste, alegre, tener ganas de tumbarme en la cama, mirar al techo y no hacer nada, por el contrario, salir y disfrutar de la vida y todo eso, pues algunos libros lo conseguían. Y me empecé a pensar que no era solo la historia que te contaba, que también es importante, sino cómo estaba contada, cómo estaba escrito, por el estilo, por otros mil factores que tiene una novela. Y yo pienso que entonces, en algún momento, pensé que me gustaría escribir una novela que quizá me pudiera gustar a mí tanto como esas otras que había leído. No todas, a mí no todos los libros que leo me producen el mismo efecto, como comprenderás ahí, unos que me gustan mucho, otros menos, otros, en fin, todo. Pero hay algunos que me han gustado tanto que me hicieron desear hacer eso. Y entonces yo creo que yo escribo pensando en una novela que le gustara mucho a ese chico que era yo, que ya no soy, he cambiado como es normal, pensando que a ese chico que era yo entonces le gustara tanto como algunos libros que me han gustado. Y eso como es, evidentemente nunca lo voy a saber. Yo nunca sabré si el juego sigue sin mí, a Martín Casariego con 18 años le hubiera gustado tanto como va a hacerle pensar que le gustaría escribir un libro. Pero eso es lo que a mí me gustaría, gustar muchísimo a ese chico al que le habían gustado los escritores tanto como para querer convertirse en escritor. ¿Cuáles son las principales emociones que busca transmitir con sus libros? Bueno, un libro es de cierto modo, es una especie de, pretende ser una simulación de la realidad, ¿no? Un libro pretende reflejar lo que es el mundo, lo que es la vida, lo que son los sentimientos, y a mí es lo que me atrae de los libros, que habla de nosotros, ¿no? Habla del ser humano. Y da igual que un libro siempre tiene que hablar de ser humano, si no volveríamos a las máquinas y no nos interesaría tanto. Yo cuando era pequeño recuerdo que en el colegio que yo iba, en la biblioteca, había una serie de libros que eran de animales y a través de ese libro pues tú leías una historia de un animal y a la vez, bueno, pues ibas viendo cómo era la vida de los animales salvajes, ¿no? Y yo qué sé, pues era un castor, era una serie, había un castor, un ciervo, lo que fuera. Pero aunque los protagonistas fueran animales, estaban, digamos, humanizados. Es decir, eran animales que en realidad pues hacían como que tuvieran sentimientos, como que tuvieran miedo, como que tuvieran una tristeza, etcétera, etcétera. Porque al final los libros lo que te hacen es hablar de lo que nosotros sentimos. Entonces cuando nos preguntas qué emociones quieres, pues cualquier emoción que sea todas las emociones, ¿no? Y esos son los libros. Yo creo que los libros tienen, para mí, cuando nosotros decimos que el ser humano es una definición de ser humano, que se pueden hacer otras muchas, pero dicen el ser humano es racional. Y es cierto que es racional, pero también es irracional. Por eso digo que es mucho más complejo que una máquina y es un ser y es emocional. Es decir, el ser humano reflexiona y siente. Y las dos partes son muy importantes, la parte más racional y la parte emocional. Y en los libros los libros yo creo que sirven para reflexionar y para sentir. Un libro que no te haga sentir nada, y estoy hablando de ficción, pues si un libro no te hace sentir nada, es un libro que te deja totalmente indiferente, es algo frío, algo que no tiene ningún interés. Los libros te tienen que hacer, las novelas, los cuentos, la poesía, te tiene que hacer sentir cosas. Si no te hace sentir nada, pues es algo que no tiene ningún efecto en el lector, ningún interés. Informándonos sobre usted, leyendo algunas entrevistas, sacamos un dato bastante que nos pareció bastante interesante, que es que usted se inspira bastante en un caballo balancín que tiene sobre su escritorio
Y si nos podría decir cómo le inspira su caballo balancín y qué piensa cuando lo ves y por qué te ayuda a escribir. ¿Eso? ¿Que lo he dicho yo? Sí, aparecía en... Un caballo balancín en mi escritorio. Pues es de las pocas mentiras que he dicho en mi vida, porque ahora mismo yo digo pocas mentiras o procuro decir pocas, y ahora mismo un caballo balancín, eso me gustaría ver esa entrevista y ver cuándo he dicho yo esto tan raro. Porque no puedo. No digo que no lo haya dicho, pero me acuerdo, me gustaría ver la entrevista de dónde lo he sacado y de un caballo balancín que me inspire, para nada, ojalá hubiera un caballo balancín que me inspirara, pero la verdad es que nada, ¿no? Yo no soy nada maniático para escribir. Puedo escribir no considero una manía que necesite estar preferentemente en un sitio tranquilo, en silencio, que nadie te interrumpa, pero claro, eso no es una manía, eso es una necesidad bastante lógica. Y incluso eso ya con el tiempo lo he tenido que cambiar un poco, porque cuando yo tuve hijos, y al tener hijos pues en casa pues ya había un poco más de barullo, cuando yo no tenía, la casa era muy tranquila, pero cuando tienes niños pues ya la cosa ya no es tan tranquila. Y entonces entonces ya eso que yo pensaba que era imposible para mí, que era escribir en un bar, pues lo empecé a hacer, a salir de mi casa, me iba a una cafetería, me pedía un café, me estaba ahí 1 hora y media pues, escribiendo, con el ordenador me lo llevaba, y ahí, aunque el bar tuviera música, aunque hubiera gente, pues ya conseguí abstraerme de eso, cosa que yo antes pensaba, antes no lo podía hacer. Y entonces ya sí que lo pude hacer, pero no hay ningún objeto, ninguna cosa que me inspire. A mí lo que me inspira pues es las películas, las novelas, la música, la gente que conoces, las cosas que te han pasado, los libros que he leído, todo ese tipo de cosas, digamos, la vida, eso es lo que me inspira. Y eso del caballo balancín pues me ha sorprendido muchísimo porque no sé de dónde, no sé por qué habré dicho yo eso. ¿Más difícil de escribir una novela? ¿Así en general o en detalles? Bueno, pues mira, lo más difícil, pues te va a parecer una tontería, pero es escribirla. Quiere decir que no es, desde luego, también hay novelas que son distintas unas de otras y algunas tienen más importancia la trama, el argumento, pero pensar el tema o la trama de una novela, eso no es lo que más te cuesta. Nosotros aquí podríamos pensar argumentos para novelas y se nos ocurrirían muchos. Sí es cierto que el argumento que tú pienses para una novela tienes de alguna manera que sentir, hacerlo tuyo, por decirlo así, y pensar que de ahí, de un argumento que lo pongas en 10 líneas, pues que de ahí tú vas a ir sacando muchas cosas porque para ti eso tiene muchas cosas detrás. Yo a veces pienso que escribir una novela es como encontrar un hilo, que podría ser ese argumento y alguna otra cosa, y de ese hilo pensar que no solo un hilo que está aquí, sino que ese hilo detrás hay un ovillo que vas tirando y va saliendo muchas cosas, ¿no? Y las novelas pues son muy, como decía antes, tienes que tener un argumento, tienes que tener unos personajes, pero luego tienes que pensar cómo vas a organizar todo eso, cómo vas a elegir la manera de contarlo. Lo vas a contar, antes habéis hablado de El juego sigue sin mí, que es una historia que se cuenta efectivamente desde unos años después. El chico que en la novela tiene 13, 14 años cuenta esa historia porque pasa algo que le ha hecho pensar, entonces está contada de esa manera. Hay novelas que están contadas según van sucediendo, hay novelas que están contadas por el protagonista en primera persona, otras novelas están en tercera persona, y todo eso son decisiones que el autor toma libremente y que cambian mucho la manera en que luego va a estar escrito un libro. Y todo eso lo tienes que pensar y bueno, lo tienes que ir figurándotelo y antes de ponerte a escribir. Bueno, muchas gracias a todos.